Matecito de coca. Buenas a todos, todas y todes. Estamos en un nuevo matecito de coca, como siempre por nuestra casa, la radio Causachun Coca. Yo soy Kiara San Pablo desde La Paz y estamos con Dimelsa Rodríguez desde Cochabamba. Hola, dime, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Kiara? Nuevamente de su programa Matecito de Coca, aquí desde Cochabamba, para poder analizar todo lo que nos está pasando con este gobierno de Rodrigo Paz. Y bueno, han pasado varias cosas, pero lo que más nos está alarmando, lo de que primero queríamos hablar en este matecito de coca, es todos los casos de narcotráfico, de drogas que salen de Bolivia hacia otros países y que se salen cada vez más, ¿no? Habíamos hablado ya varios matecitos de coca antes, de creo que habían dos casos en Brasil, había uno en Maderas, en Chile, y ahora otro que apareció recién, de no sé si tienes la información cuántas toneladas de drogas estaban transportando desde Bolivia, que creo que tenían como destino México y luego Europa. No sé si tienes la información de cuántas toneladas eran, dime. Sí, impresionante, ¿no? Otro nuevo caso de narcotráfico que vincula al gobierno de Rodrigo Paz. Estamos hablando de 68 toneladas de droga que se ha encontrado en Arica, que estaba oculto en cargamentos de madera y productos de caucho. Y supuestamente esto estaba con destino a Alemania, Italia y México, lo cual no es la primera vez que ahora recordemos que el año pasado también en Arica se ha incautado en madera drogas, o sea, sustancias controladas. No es la primera vez. ¿Qué es lo que está pasando? Supuestamente ha ingresado la DEA a luchar contra el narcotráfico, pero vemos más casos de narcotráfico. Y mi pregunta es si van a poder, digamos, o nos van a dar resultados sobre este caso, van a hacer lo que corresponde investigar, porque del anterior caso que ahora no hay ningún avance. Tengo entendido, no sé si viste, el vicepresidente Lara ha denunciado este caso de las maderas, digo, sí, del narcotráfico en las maderas que se ha encontrado, y ha hecho esta denuncia de que supuestamente estaba vinculado a un ministro de Rodrigo Paz y denunció públicamente. ¿Y qué es lo que ha pasado? El gobierno, a través de una sentencia, si no me equivoco, el Tribunal Constitucional Plurinacional, se manifiesta y le dice a Lara que debe borrar esos videos. Y no hay ningún avance en ese proceso que es de narcotráfico. Y ahora vemos otro similar, también encontrado en madera. ¿Qué podemos pensar, Kiara? La verdad, no sé. Yo solamente vuelvo a repetir, es un gobierno, es un narcogobierno, pero yo no veo mucho la reacción de la población. No, es muy grave lo que estás contando, dime. Y mira, hasta yo me había olvidado, me acuerdo que la otra vez sí comentaste este caso, pero realmente creo que como es un poco parecido, bastante parecido al gobierno de Luis Arce, este gobierno, porque tanta desgracia nos pasa en la vida diaria a los bolivianos, y encima le han aumentado que los billetes, que la gasolina, que todo esto, que nos olvidamos a veces de nuestra vida diaria por todas las preocupaciones que creo que tenemos cada vez más todos y todas los bolivianos y bolivianas. Entonces, es importante, es muy jodido este caso, y si tuviéramos periodismo de verdad, de los grandes medios de comunicación, entre comillas, se tendría que estar hablando de esto todos los días, se tendría que estar hablando de por qué es que parece que uno de los ministros, y lo ha acusado el mismo vicepresidente del gobierno, está involucrado en el tráfico de drogas. En estos casos, en este caso de tráfico de drogas que encima transportan en maderas, o sea, porque también la madera, no sé si lo saben, es una cosa que se controla, para eso existe la ABT, que controla que no se talen árboles en ciertas zonas del país y no se los transporte, porque eso es ilegal, porque eso vale mucha plata, igual la misma madera, igual hay tráfico de madera, eso no sé qué habrá quedado, porque también si tuviéramos un gobierno, el gobierno de Luis Arce no lo controló para nada, solo en el gobierno, y eso de nada de eso hablan los ambientalistas, ¿no? Pero solamente en el gobierno de Evo Morales se controlaba la madera, que no se talen maderas de las áreas protegidas, de ciertas áreas que no se deberían talar árboles, que no se haga el tráfico de esta madera. Y ahora no sé nada al respecto, pero me parece curioso que alguien había denunciado ya en el gobierno de Luis Arce que esto no se estaba controlando, que se estaba talando demasiada madera de manera ilegal. Y ahora que se trafique madera, digo, droga con madera ahí me parece raro, pero me parece un caso, como te decía, escandaloso, que no se hable para nada, que no se investigue, que no se diga qué está pasando, porque no es el único, no es el único caso de Imelsa desde el principio del gobierno de Rodrigo Paz, han caído en otros países, en Paraguay también, hay que hacer un repaso y leer todos los casos con las fechas, los casos de narcotráfico, que no sé si yo soy la de mala memoria, pero en años anteriores no teníamos tantas cosas así. Igual, no sé No. si te acuerdas, hace poco ha habido esta ejecución, entre comillas, de una persona y varios heridos en Santa Cruz, en Guayaramerín. No sé si te acuerdas, hace pocos días, que fue muy escandaloso, claramente ligado al narcotráfico. Cada vez tenemos tiroteos o cosas así en Santa Cruz, ligadas claramente al narcotráfico, porque ahí es donde se mueve el narcotráfico, ahí es donde estaba Marcet y donde están pues el dinero del narcotráfico, casi todo, sabemos que en esa parte del país. Entonces es una cosa muy grave que esto no se esté hablando, y además no es que no se esté hablando sin, o sea,
porque los periodistas son tontitos. No se está hablando porque hay intereses económicos detrás, porque los verdaderos narcotraficantes, que son los grandes empresarios, entre comillas, como Samuel Doria Medina, que de ahí viene su fortuna, son los que están en el gobierno y los que están ahora siendo monopolizando básicamente el narcotráfico, están haciendo que su gran empresa de vida, que es el narcotráfico, crezca en Bolivia y eso ya nos está costando violencia en nuestras calles, como vemos sobre todo en las calles de Santa Cruz y esto está creciendo muy rápido. Entonces, me parece que es muy grave, que es muy grave que no se hable de ninguno de estos casos y sobre todo del caso de el avión caído en el Alto, que no ha sido ningún accidente, que es muy oscuro, que es muy raro, que han quemado las pruebas, que hasta ahora los salteños no tienen respuestas. Y me parece muy grave, dime, o sea, me parece muy grave y creo que nos tenemos que acordar todos los bolivianos y bolivianas de pedir estas respuestas, sobre todo a el Parlamento, que sabemos que todo el Parlamento igual es de derecha porque el Tribunal Electoral ha borrado a todas las opciones de izquierda que se estaban presentando a las elecciones, pero realmente da rabia ver a nuestros parlamentarios que se están rascando el trasero todo el día. ¿O tú has visto, Dimensia, que hayan hecho algo relevante respecto a alguno de estos casos? No, en realidad no, como decíamos en principio, que ahora se han dedicado más a querer sacar el busto de un real de la Asamblea Plurinacional y algunas cosas más que cada intervención es peor que la otra, digamos, tomando en cuenta también que los parlamentarios, al igual que la esposa de Lara, se están dedicando más a viajar que a realizar sus funciones. Y es lamentable, ¿no? Porque se supone que la Asamblea Plurinacional está justamente para poder fiscalizar, digamos, las acciones que se realizan tanto en el Ejecutivo como en otras instituciones que son inherentes al Estado plurinacional. Entonces, yo digo, si su función es como la que están haciendo ahora, a lo mejor es pues ni se quieren bajar los sueldos, pero tampoco quieren trabajar. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, al final, digamos, solamente nos indigna a los bolivianos, pero no estamos pidiendo nada. Yo al menos pediría de verdad que se vaya, que se ejecute, ¿no? De que están pidiendo que se baje los sueldos al legislativo, pero también al ejecutivo. No deberíamos parar con esa protesta de pedir eso, porque mientras el pueblo está sufriendo, la baja calidad de combustible, que no tenemos respuesta, pero no sé qué si viste, la verdad a mí me indignó demasiado. En vez que se le inicie una investigación al presidente de YPFB o al ministro de Hidrocarburos o al de la NH a la que ha renunciado, han arrestado a un chofer a un chofer que supuestamente dicen que es parte de este boicot, que la baja calidad de combustible, que el que tiene la culpa. Es estúpido. O sea, un niño de 5 años se daría cuenta que esto es estúpido. Pero no tenemos ningún responsable de YPFB, que son los que hacen la adquisición, de la ANH, que son los que se encargan de poder fiscalizar, verificar la calidad de combustible, pero han agarrado un chofer. O sea, ¿dónde se ha visto esto? Que ahora es increíble que la Asamblea Plurinacional no se manifieste frente a estos, no sé, arbitrariedades del Ejecutivo, no se manifieste con lo que está pasando en YPFB, que es una empresa estatal que corresponde que la Asamblea actúe conforme la Constitución establece sus atribuciones y obligaciones y derechos y todo lo demás a los legisladores, pero no vemos nada. Lastimosamente, el presidente también de la Asamblea Plurinacional se ha ido a México a ver el partido. Yo digo, está bien el hecho de apoyar a tu partido, ¿no? Que pues estamos muy felices, yo creo que Bolivia haya ganado, pero dejar un país en el estado en el que estamos y con su esposa más, que es diputada, o sea, ¿qué uno puede pensar como boliviano? Yo me estoy indignada. Si tú no quieres trabajar, entonces Diana Romero creo que es, ¿no? Si no quieres trabajar, mejor Mm. renuncia a tu curul y ya. ¿Por qué tienes Ah, que generarle este daño a tu país? Es increíble, lamentable. No había visto una generación de legisladores tan peleles, la verdad, Kiara. Y vuelvo a sí. repetir, como siempre lo he dicho, en su mayoría profesionales que tanto pedían, pero han resultado ser los Mm. más inútiles que no sé qué. Entonces, en vano, ¿no? Al final dice, puta, estos profesionales, a mí me sorprende, la verdad, la calidad de legisladores que tenemos. Pero no están sirviendo para nada aquí. Ahora ya son varios casos que salpica, que envuelve al gobierno con temas de narcotráfico, las narcomaletas, las narcomaderas. Ahora vemos esas avionetas que ha caído en Brasil. Ahora recientemente, nuevamente en Chile han sido encontradas madera con sustancias controladas. Entonces ya son N casos. Y por si acaso quiera también el caso de Marcet, no sé si viste, fueron a abrir sus cajas fuertes. Es un Ah, chiste. A los bolivianos eso es un también. chiste que nos quieran ver la cara y resulta que están vacíos. El que estaba abriendo la caja fuerte, que ahora de verdad alguien hacía un chiste y decía, puta, con esto nos hubiéramos ahorrado la película de, ¿cómo es? Rápidos y Furiosos, porque ha abierto la caja fuerte en un 2x3 así tan. Yo dije, pucha, che, imagínate, ¿no? O sea, de noche también re inteligentes, ¿no? Increíble, la Capísimos los verdad. policías. De ¿Cómo verdad, no? de verdad. Entonces, o sea, es un gobierno que está reinvolucrado con el narcotráfico y que lo está cubriendo y que más allá ellos están beneficiando. Como decías, ¿quiénes son los narcotraficantes? Creo que esto es sabido los agroindustriales, los grandes empresarios, las logias cruceñas que están muy metidos en todo esto, pero al final los que menos están pagando, obviamente, son ellos, ¿no? Sí, ahora me hace recuerdo, no me acuerdo el nombre, había un candidato que fue, no sé si a gobernador o a alcalde de Santa Cruz, que fue antes candidato, que justamente decía hace unos días en la tele esto, decía, o sea, en Santa Cruz, todos sabemos que, bueno, los candidatos que son los que han participado en las elecciones, muchos son los que han pagado para participar, como ha pasado en todo el país, ¿no? Que no hemos tenido mucho tiempo de hablar para decir esto, pero la mayoría de los candidatos que han participado en estas elecciones, sobre todo en La Paz y en Santa Cruz, han denunciado, bueno, no, a los que no los han dejado participar, han denunciado que el Tribunal
Tribunal Electoral directamente estaba pidiendo muchísima plata para poder candidatear. O sea, estamos en una corrupción muy jodida, pero además este señor, ya no me acuerdo el nombre, denunciaba que todos los agroindustriales, bueno, no todos, pero algunos de los agroindustriales y muchos de los benefactores de todos estos partidos de derecha en Santa Cruz, que son los que han pagado para poder postularse, son los que están haciendo su negocio, no solamente con el tema político y entrar al Estado y al gobierno, sino con todo el narcotráfico que están haciendo desde Santa Cruz. Y además, hablando del tema de las esposas, porque mencionabas a la esposa de Lara, hay otro tema que ha indignado mucho en las redes sociales estos días, que ha sido que la esposa de Rodrigo Paz, que apellida Urquidi, no me acuerdo su nombre, creo que es Viviana, Vivi, creo que le dicen, ¿no? Es Elena Urquidi, creo que es no sé qué Urquidi, creo que es Elena. Pero la cosa es que esta señora ha ido a Estados Unidos a una reunión que ha hecho la esposa de Donald Trump, que es más idiota, que es la persona más idiota del universo, Melania Trump, que si la conocen es muy chistosa esta señora, pero la señora ha hecho una cumbre, ha hecho como una reunión de las esposas de muchos presidentes y supuestamente para la tecnología de los niños, así el más cliché de la señora rica que hace su beneficencia, entre comillas, Sí. y ahí ha ido la bruta de la esposa del presidente, la señora Oye, Urquidi. mira que ni su nombre sé yo, la verdad, porque todo es la primera dama, honestamente ni me sé su Sí, nombre. pues yo tampoco, sé que es Urquidi, pues no sé el nombre, ¿che? Ya. Elena, aquí dice en una nota que estoy viendo, creo que es Elena. La cosa es que esta señora, hay una nota que me ha indignado tanto, Dimelsa, porque bueno, han hecho tipo una cumbre, hechos a los de la ONU, diciendo, leyendo sus parlamentos, y ahí la señora Urquidi, la esposa del presidente, ha leído una cosa diciendo que los niños necesitan acceso a la tecnología, bla, bla, bla. Y la cosa es que ha leído su cosa en inglés, pero lo ha leído, ya se puede ver en el video. Y el pelotudo este del John Arandia, que ya no sé dónde está su dignidad, se fue hace tiempo, dice, ay, sorprende la oratoria de la primera dama. Y a ver, Va. ¿sabes qué? Si estuviera, aunque sea hablando, te diría, bueno, tiene su mérito. Estaba leyendo la señora una cosa de unos parrafitos. Mira, hasta yo que no tengo el inglés super wow y cualquiera que sepa mínimo de inglés que haya estado en un instituto, qué sé yo, un año, sabe más que lo que sabe la señora, ¿ya? Entonces, no es oratoria cuando estás leyendo, pero no, como es la esposa de Rodrigo Paz, tenemos que decir, ay, qué gran oratoria que lea su papelito, en vez de hablar, porque no te puedes memorizar, no puedes hablar con sentido 3 párrafos, y dice, ay, qué brillante la oratoria. Y otras Pero si notas que fuera se uno llaman, de nosotros, uno del movimiento indígena, estuviera, está leyendo, la gente estaría alarmada. claro, esa Pero hubiera ¿cómo es sido la esta cara, noticia. esta señora, esta mujercita, que nace la primera dama, que es elegante, que es fina? Ay, mira, nos hace quedar bien a los bolivianos. Ay, pues, No, ay, no sé. o sea, nos hace quedar bastante mal porque la pelotuda tiene que ir a leer. O sea, hables en español o Por hables eso, en inglés, imagínate. en cualquiera de estas cumbres, deberías, sobre todo si no es una reunión oficial de la ONU, que tienes que ver los puntos, que no te tienes que olvidar, qué sé yo, deberías, porque hay traducción en esas reuniones, decir lo que tienes que decir, sea en español o en inglés, pero decirlo inteligente. No deberíamos estar Claro. hablando de, ay, la genia que ha podido hablar 4 palabras en inglés leyendo bravo. Deberíamos estar hablando de que alguien ha dicho algo inteligente o de temas, por ejemplo, como que Bolivia se ha abstenido en la votación de las Naciones Unidas de votar contra la esclavitud, que es una cosa históricamente una vergüenza total. Pero más allá de esto, no voy a dejar de hablar de la esposa del presidente, porque otras noticias han sacado, ay, que ha ido muy elegante con el traje de no sé qué diseñadora. Bien, la diseñadora, muy bonito, pero eso no debería ser una noticia de alcance nacional con Claro. todas las cosas de crisis que tenemos. Y además que ha habido con una carretera de no sé quién. Y aquí hay una nota que, o sea, un comentario que ha circulado mucho en redes sociales que me ha parecido muy interesante. Pone la nota del deber que dice, primera dama continúa su agenda en Washington, perdón, con foco en tecnología. Y aquí comenta, pero el deber no informa que el padre de la primera dama, que no existe además la figura de primera dama en nuestra constitución, no sé si están sacando de trasero esto como si fuéramos Estados Unidos, vive en Estados Unidos, el padre de la señora esta Urquidi, como prófugo de la justicia. El deber se encargó de realizar una amplia, exagerada y lujosa cobertura del viaje a Estados Unidos de la esposa del presidente, y no cabe duda de que este medio lo hace de manera interesada por 2 razones: económica y por ser propiedad de un ministro del gabinete de Rodrigo Eso Paz. habíamos aclarado y es importante, ¿no, Kiara? Dijimos anteriormente, el deber, o Ujú. sea, uno de los mayores accionistas del deber es el ministro de Justiniano, si no me equivoco, actual ministro Rodrigo Paz, por cierto, y su hermano, que son agroempresarios, perdón, en Santa Cruz. Ellos son los mayores accionistas del deber, así que el deber siempre va a ser afín al gobierno de Rodrigo Paz, como Eso es aclarar, ¿no? importante decirlo, es importante decirlo. Y aquí sigue el comentario, dice, sin embargo, en ninguna de sus ediciones, el deber informa que el señor Mauricio Urquidi, padre de Elena Urquidi, o sea, de la señora, esta esposa del Paz, estafó más de 200 millones de dólares al extinto Banco del Sur, además de tener una sentencia ejecutoriada de 7 años y 6 meses de prisión por delito de desfalco millonario. Mauricio Urquidi, el papá de la esposa del vicepresidente, suegro de Rodrigo Paz, abandonó el país el 8 de febrero de 2025 rumbo a Estados Unidos,
donde vive tranquilo y cómodo con los millones de dólares defraudados de sus socios y ahorristas, con la protección de su yerno, el actual presidente, y las autoridades judiciales que prefieren olvidar el asunto y mirar para otro lado. El Banco Central de Bolivia tiene los informes donde señalan que el ex empresario figura desde el 2021 en la lista oficial de deudores responsables de la quiebra de la entidad financiera Bancosur. Esperemos que el deber, en una de sus notas pajas, informe si la primera dama se dio algunas horas de su ajetreada agenda en Estados Unidos para visitar a su padre, el prófugo de la justicia boliviana. Esto lo escribe Miguel Ojeda C. Por si acaso acabo de ver que él es el que lo ha escrito para que tenga sus merecidos créditos. Me parece muy importante decir toda esta información y ya no sé, dime si ahorcarme, si hacer algo, si no sé qué hacer, de la indignación y de la rabia que siento. Tanta gente, la gente más pobre de Bolivia, sufriendo porque no puede, muchos ya no pueden, nunca van a poder reparar sus autos porque no les pagan, porque se les jodieron sus autos, tantas familias gremiales, transportistas que tienen pequeñas empresas que ya no pueden transportar su mercadería porque se les jodieron sus autos. Muchas personas que han gastado 5.000, 6.000 bolivianos en reparar su auto, su famoso resarcimiento del gobierno les han dado 500, 600 pesos, si es que han conseguido que les den algo, no, o sea, el tema de la circulación de los billetes sigue al pedo, o sea, tanta gente realmente cagada. Y además los del gobierno negociando millones y millones cada mes con la gasolina, basura que han comprado y el negociado que han hecho. Y aquí no hay ningún responsable. Todos felices y tranquilos, que celebrando que si la selección ha ganado y toda su paja, para al final, y todas las noticias tranquilas, hablando de la cartera de la pelotuda de la esposa del presidente, de que se ha leído en inglés muy bien bravito, y lo demás, o sea, todos los casos de narcotráfico que estábamos hablando, todos los casos de corrupción y negociados con YPFB, olvidados. Y tú dijeras, si al menos los bolivianos estuviéramos teniendo un estilo de vida y condiciones mínimamente buenas, no sería tan frustrante. Pero estamos realmente, desde que se ido el Evo, hemos ido así hacia la pobreza jodida. Todos los que eran de clase media alta, ahora están en clase media baja ya por el límite y no me van a decir que no, que se quieran hacer a los muy ricos. Entonces es una cosa muy jodida, pero ya nos está acabando el tiempo. Vamos a ir al corte y luego volvemos para la última parte. Matecito de coca. Matecito de coca. Bueno, estamos de vuelta a nuestra última parte de nuestro matecito de coca de hoy. Yo me había quedado renegando de la indignación de lo que los medios de comunicación entre comillas, porque parecen medios de propaganda de farándula, quieren crear celebridades bolivianas, una de ellas la esposa del presidente. Hablan de pendejadas nada más y además igual transmiten otras noticias basura, Unitel, Red 1, Bolivisión, así de, mira este gatito que se come su yogurt, así pelotudeces, cuando supuestamente son medios de comunicación del país nacionales que deberían transmitir noticias del país. Bueno, si hay un gatito que se come su yogur en Santa Cruz, ya tal vez estaría bien que lo pongan, pero, o sea, ponen como videos virales del mundo en sus medios de comunicación, en sus redes sociales, solo para tener interacciones. Eso no debería estar permitido porque no es un medio de comunicación serio, no debe transmitir ese tipo de contenido. En otros países los medios de comunicaciones nacionales serios no lo hacen, lo que tienen que limitarse a hacer es transmitir noticias del país o internacionales, pero noticias. Pero aquí como todo es el libre albedrío, no hay ninguna cosa que controle los medios de comunicación, entre comillas, hacen esas pendejadas, nos están contando 24/7 qué tan linda es la cartera de la esposa del presidente y nadie se entera de todos los 1.000 casos de narcotráfico que tenemos y toda la corrupción que tenemos, ¿no? Además de otras cosas como lo que ha pasado aquí recientemente con los transportistas de Inmensa aquí en La Paz. Hubo 2 días de un bloqueo súper contundente que bloquearon toda la ciudad para justamente quejarse de esto de la gasolina y que no hay resarcimiento y que justamente La Paz es el departamento más afectado y no hay ningún tipo de lugar para poder pedir el resarcimiento y es una mentira total. Y bueno, compraron a los dirigentes al final, como hicieron la anterior vez, los dirigentes dijeron, sí, 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 muy bonito, hicieron su trato trucho de que supuestamente mágicamente va a haber buena gasolina y les creen a los del gobierno, pero las bases están muy indignadas, van a hacer un ampliado para sacar a estos dirigentes, incluso dijeron que les van a hacer juicio a los dirigentes por haberse comprado, para haberse vendido, perdón. Y estas cosas no las sacan los medios de comunicación, estos, olvídate, ellos dicen acuerdo con el gobierno ganador y todas estas cosas. Pero al final, bueno, no sé qué dices tú respecto a este tema que a mí me indigna tanto de los medios. Sí, pues es lo mismo que hemos pasado en Cochabamba, Kiara, porque tomando en cuenta, ¿no? Hemos estado muy alertas con lo que quería suceder con eso de las subnacionales en las elecciones. Creo que es necesario también aclarar, ¿no? Que Leonardo Loza ha ganado las elecciones, pero lamentablemente quisieron jugar sucio y alterar, creo yo, desde el Tribunal Electoral, digamos, estos porcentajes que había sacado y a la querían forzar una segunda vuelta y los medios de prensa como Red U, no había publicaciones que decían Cochabamba se va a segunda vuelta adelantando cuando teníamos, digamos, claras o cuando las actas no habían sido computadas en el 100%, ¿no? Entonces ahí, como siempre, o sea, los medios de comunicación son mercenarios, lo sabemos ya, creo, por eso es necesario siempre, creo yo, informar nosotros desde donde podamos, porque si no fuera como la red de Causachuncoca, digamos, no tendríamos información, ¿no? De lo que sucede realmente a la población, porque todos los medios de prensa
prensa, son pues afines al gobierno porque también reciben, ¿no? Su tajada y muchos empresarios también están metidos en todo esto. Y así, bueno, Kiara, aprovechar, ¿no? También para decir a la población todo lo que ha pasado acá en Cochabamba, por ejemplo, lo estaba forzando Manfred Reyes Villa, y es algo que creo que me Ujú. gustaría visibilizar, ¿no? Imagínate, el gobierno de Luis Arce Catacora le ha perdonado 12 procesos a Manfred Reyes Villa, lo han habilitado de manera ilegal el año 2021 para que sea candidato, y mira ahora cómo nos está jodiendo a los cochabambinos, ha intentado robarnos una elección. Ahí yo siempre destaco y digo, o sea, hay que evaluar mucho, o sea, todas esas decisiones que se ha tomado nos están afectando, pero todo esto ha sido por parte, o sea, por culpa del gobierno de perdón, de Luis Arce Catacora, y todos aquellos que creo que le han hecho mucho daño, ¿no? Al movimiento indígena. Pero gracias a Dios y a la fuerza del movimiento indígena, se ha hecho respetar el voto de los cochabambinos y tenemos como ganador en primera vuelta a Leonardo Loza. Vemos el juego sucio de querer proscribirnos desde las nacionales, subnacionales, y esto va a continuar, ¿no? Pero creo que hay que resistir y continuar con la misma fuerza que siempre ha caracterizado al movimiento indígena. Sí, además, dime, con esto de Manfred Reyes Villa salió recién un audio de él hablando con un hacker, diciéndole que si él podía ayudarle a manipular básicamente los resultados de las elecciones, ¿no? Y eso, y está ahí el audio y puede ser comprobado. Ahora, curiosamente, estas páginas pititas de Verifica Bolivia, Chequea Bolivia, no sé qué vergas, no han salido a decir que es verdadero el audio o que es falso, porque saben que es verdadero el audio de Manfred Reyes Villa diciendo esto. Y me parece muy jodido, porque o sea, a partir de este audio debería seguirse un proceso muy jodido, porque él está ahí pidiéndole a un hacker que le haga el fraude claramente, y es su voz además claramente, que creo que Manfred tiene una voz y además una manera de hablar bien reconocible. Entonces, nada pasa con esto y me hace recuerdo a lo que pasó en las elecciones nacionales con Samuel Doria Medina, que se denunció también que había hecho eso, que igual se paró el conteo rápido, que igual que se ha parado 40.000 veces en las elecciones de Cochabamba, ¿no es cierto? Y Mm, ahí se había denunciado que Doria Medina sacó un buen porcentaje de lo que fueron votos nulos para él, porque tenía una ujú, votación baja, pero bastante alta para ser Samuel Doria Medina, ¿no es cierto? Y ahí claro. quedó, nunca se investigó, nunca se hizo nada, viva la Virgen, o sea, realmente las elecciones ahora son así cualquier cosa, cualquier cosa. Pero Mm. bueno, esas cosas veremos qué sigue pasando en Cochabamba. ¿Quién sabe si Manfred Reyes Villa, ahora me pregunto, ha ganado como supuestamente ha ganado con los votos que supuestamente ha ganado? A mí me parece que teniendo No han este audio ganado, que ha Kiara, salido, porque sabes que yo aquí el apoyo he visto harto a este que se ha lanzado el ingeniero Zabaleta, especialmente en la zona sur. Por eso me sorprende, digamos, que Cochabamba, después de la basura, después de que no ha hecho nada ah, por la zona sur, hayan vuelto a votar, digamos, por este tipo. Entonces, es alarmante, tomando en cuenta actualmente los vocales del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba son pues afines a Manfred Reyes Villa, o sea, han hecho campaña por él, hay fotos circulado. Entonces, si has entrado por afinidad política, respondes también, ¿es cierto?, a ese partido y hay denuncias de que han recibido presión por parte de Manfred Reyes Villa para eso del tema de gobierno. Entonces, yo digo que sí se ha inflado, la verdad, yo pienso de lo de Manfred, porque es sorprendente. Yo digo, no, Cochabamba no creo que sea así, yo pienso que Cochabamba es inteligente, pero bueno, ahí estamos pagando errores también, como te decía Kiara, desde un principio de 2021, no debería haber habilitado Manfred Reyes Villa. Legalmente no se podía, él no tendría por qué haber sido candidato y miren, ahora nuevamente se ha postulado y ahora nos quería quitar la gobernación, de aquí a 5 años quién sabe qué más quiere hacer y estos procesos en su contra deberían continuarse, ¿no? Pese a que el gobierno le ha perdonado 12 procesos, aún sigue teniendo y iniciar justamente por lo que decías de este audio, porque sí, entonces es un delito y lo que corresponde prácticamente son sanciones, incluso a su curul, ¿no? A ver qué sí, procede o después. sea, no se debería corresponder cárcel porque es fraude electoral. Y además, dime, Elsa, con este audio está claro que le ha hecho fraude electoral. O sea, está Mm. más que claro. Entonces, ¿qué está pasando en el país? O sea, realmente, ¿qué dirá ahora? El pueblo cochabambino debería despertar con esto y decir, nos han hecho un fraude electoral, aquí están las pruebas. Y puta, carajo, hacer algo, porque el Tribunal Electoral, no sé quién decía, estas han sido las elecciones del Tribunal Electoral, donde ha vencido solamente el Tribunal Electoral, porque ha metido de candidatos nomás a sus amiguitos y ha puesto las cosas como ellos querían. Imagínate incluso sin saber todavía que habían manipulado los resultados de Cochabamba de tal manera. ¿Qué habrá pasado también en los otros departamentos? No sabemos, ¿no? Pero Claro. es una cosa que hay que seguir, que hay que seguir. Yo le preguntaba a todas las inteligencias artificiales que conozco de ese audio y todos dicen que es real, que no parece ningún audio manipulado. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Pero bueno, con eso ya se nos acabó el tiempo. Nos despedimos. Hasta un próximo matecito de coca. Chao, Chao, chao. chao. Matecito de coca.